Hola para todos, hablando de Parashat con Rabbeinu Shmuel Koromblit y Amer Kalmos. Hoy estamos en Parashat Beshalach. El pueblo de Israel sale de Egipto, salida del pueblo de Israel, va para el desierto y empieza ahora una historia que, diferente de otras religiones, empieza una serie de milagros muy grandes en el desierto, que son milagros que no solo son impresionantes, como también continuos. Y esa es la gran diferencia muchas veces entre los milagros que están relatados en la religión judía y en otras religiones. No es que una vez alguien llegó y dio, pan para mucha gente, es un milagro, pero acá estamos hablando de un milagro de 40 años que se continuó, que es el man que cayó del cielo para el pueblo de Israel. Y la pregunta es realmente, ¿qué viene a enseñar al pueblo el man en lo que se refiere a su trabajo perante Dios? ¿Por qué había necesidad que se cayese el man? Al final de las cuentas, el pueblo salió de Mitzrayim con animales, con vacas, con toros, con todo. Había carne para se comer. Tal vez está cierto que no había verduras en los desiertos, pero había lo que comer. Dios podía hacer un milagro que podía también salir, por ejemplo, comida del piso, como sale del cielo. ¿Qué es la historia del man que viene a enseñar a nosotros en nuestro trabajo para con Dios? Una de las cosas que es una frase famosa en distintos idiomas, sí, es que lo mínimo que necesita a veces para comer una persona es pan y agua, ¿no es cierto? Si es lo mínimo que necesito contigo, pan y agua, que lo mínimo que una persona necesita es esas dos cosas. Y lo que resulta muy interesante es que en esta Parashat Beshalach leemos sobre dos festejos, dos fiestas que hicieron cuando cruzan el mar. Una la que inició Moshe y después la otra la que inició Miriam, que cada uno de ellos hace una fiesta. Miriam hace una fiesta exclusiva, se ve, para mujeres, especialmente también para que ellas puedan festejar. O sea, todo el pueblo festeja, fiesta de los hombres, tal vez fiesta de las mujeres. Terminan esas fiestas. ¿Qué es lo primero que la Torá nos cuenta? ¿Qué vamos a tomar? No tenemos agua para tomar. Empiezan a quejarse. Esa es la primera queja. Inmediatamente no empiezan a vivir el desierto, no nos dicen, bueno, ya estamos libres de nuestros opresores, cómo queremos organizar nuestra vida, no nos estamos escapando. Vimos que si nos estábamos escapando, vimos que el mar se cerró, los egipcios ya no nos pueden alcanzar más. ¿Y cómo empezamos a vivir? Empezamos a quejarnos. La primera queja, no hay agua. Y la segunda, no hay pan. Sería más o menos, ¿qué vamos a comer? Van y le dicen, después de que se quejaron del agua y que recibieron agua, viene todo el pueblo de Israel que lo están reclamando. Los reclamando, sí, vienen a reclamar, y vienen a reclamar delante de Moshe y delante de Aarón, y les dicen lo siguiente: ojalá hubiéramos muerto como por designio de Dios, o como Dios quiera, cuando estábamos en Egipto, porque ahí estábamos sentados en la olla de carne, cuando comíamos pan para satisfacernos. Y vos, Moshe, ¿qué hiciste? Ustedes, Moshe y Aarón, ¿qué hicieron? Ustedes, Otzetem otanu el amidbar azeh, nos sacaron ustedes a este desierto para matar a todo el pueblo de Israel de hambre. O sea, están haciendo una comparación talmúdica, más o menos, está en el pueblo de Israel. En Egipto también hubiéramos muerto. ¿Pero cuándo? Cuando Dios hubiera querido, hubiéramos muerto en Egipto, trabajando como esclavos. Pero éramos esclavos, felices y contentos, con panza, con estómago lleno. Y ustedes no nos dejaron morir en muerte natural o cuando Dios quiera. Ustedes activamente nos sacaron a este desierto a morir de hambre. Y acá hay una mezcla también con la carne y con el pan, ¿no? Que va a caer del cielo. Que el pueblo pide comida, sí, y Dios dice, mira, ustedes quieren comida, quieren carne, van a comer carne, después pan, que no sea. Hay acá también, me parece, un enseñamiento muy grande para el pueblo de Israel al final de las cuentas, como todos los Hazal, como nuestros sabios explican también.
Había una diferencia muy grande entre la carne y el pan. El pan es un pan de cielo, como está escrito acá también, y como el pueblo en el futuro va a decir también en el Parshat de Devarim, que ellos, el pueblo de Israel, tenía miedo del man, que decían que solo se come el man y no sale del cuerpo. O sea, no se necesita que lo sacarlo del cuerpo, porque las cualidades del man era que era un producto tan puro que todo el maná era aceptado, era absorbido por el cuerpo. Por el cuerpo. Al contrario de carne, que representa que hay varias fuerzas que hay que separar, para acá, para allá. La carne, hay una parte buena, una parte mala, y una parte se va al toalete para sacar, porque no todo nuestro cuerpo puede absorber. Y acá me parece entonces que se lo pusieron, Dios quería llevar al pueblo de Israel en el desierto a un punto de que entender, tal vez no ideal para siempre, que en un punto que es algo ideal. Ustedes van a comer algo que es 100% puro durante 40 años. Porque yo estoy creando un ejército de Dios, un pueblo que tiene que crecer, que aprender a Dios. Como Dios va a hablar después de 40 años, que el pueblo recibe toda la Torah de Moshe Rabbeinu y se prepara para la entrada de Israel. Para poder entrar en Israel, una tierra que hay que trabajar duro y saber separar el bien del mal, el mal del bien, hay que antes tener un nivel muy alto, que es el nivel del desierto, a mi ver, que es vivir de una manera ideal solo con el pan perfecto, que no hay ninguna diferencia entre separar el bien y el mal. Una vez escuché, solo para completar la idea, del Rav Shlomo Fisher, que es un Rav importante acá, que miran, así como nuestro cuerpo sabe distinguir entre el bien y el mal en la comida que comemos, la persona también, todo lo que absorbe del ambiente donde está, tiene que tener la capacidad también de decir, ese es bien, lo absorbo, y ese es mal, no lo absorbo. Sí. Y el pueblo de Israel, pero hay momentos para todo. El momento en el desierto es un momento que hay que tener solo el bien. Cuando tienes mucho tiempo solo el bien, puedes después saber resolver quién es el bien, quién es el mal. Muchas veces la Bihara Hofshit, que en el libre arbitrio viene de la capacidad de elevar un tiempo, una época, solo con el bien, para después poder distinguir inmediatamente el mal. Una persona que crece siempre mezclada con el bien y con el mal, no puede distinguir entre el bien y el mal, me parece. Así me decía el rabino también. Acá en Israel, una vez pregunté por un rabino, ¿por qué, cuánto tiempo hay que... ¿Por qué las personas que estudian en una yeshiva son tan cerradas? Están dentro de una yeshiva, estudiando todo el día, no vive en el mundo. ¿Cómo se puede vivir de manera tan afastada, tan, ¿cómo se dice? Eremita. Apartada, que nazir. ¿Cómo se dice nazir? ¿Cómo se dice? Nazir es, un segundo, una persona que está afastada del mundo completamente, que es ideal vivir como un monje. Que normalmente como un monje que está afastado del mundo, que no vives el mundo. Y la respuesta es que hay momento para todo. Hay momento para estudiar y para vivir el ideal, como el pueblo de Israel tiene que vivir ahora con el man, que es el pan ideal. Y hay momentos después, cuando entran en Israel, para empezar, hay guerras, hay discusiones, hay que plantar, hay cosechar, hay todo. Pero hay momento para todo. Pero ese momento ahora, el man, es lo que viene a enseñar el pueblo de Israel, lo que es el ideal, lo que es el bien ideal, que no hay psolet. ¿Cómo se dice no hay psolet? No hay obsoleto. No hay desperdicio. No hay desperdicio. Eso es lo que tú ves, que algo que tiene que ver como con la pureza, de tratar de enseñar eso. Algo interesante acá de la respuesta que da Dios, que Dios dice de alguna manera que ese pan que iba a caer del cielo, ese man, era verdaderamente, aparte de un alimento, es también una prueba. Lo dice explícitamente, una que dice, voy a mandar esto para que lo recojan día a día, para ponerlo a prueba, a ver si va a ir por mi Torah o no va a ir por mi Torah. O sea que esto, que parte de ir por la Torah, ellos tenían que entender algo que cambiaba la situación de ellos. Para ir por el camino de la Torah uno tiene que tener la posibilidad de elegir. Si uno no elige, no va por el camino de la Torah, porque la Torah hay que elegirla, cumplir. Cuando eran esclavos, no podían ir por el camino de la Torah, porque ellos no podían decidir qué hacer con su tiempo. En la Torah hay decenas de mitzvot que tienen que ver con el tiempo.
que solamente las puede cumplir el que es dueño de su propio tiempo. Y entonces ahora se les da, ahora el tiempo es de ustedes, pero ¿cuál es la diferencia? Que el esclavo en general no tiene que preocuparse por su comida. El esclavo, él tiene que preocuparse por hacer su trabajo y después que le den la comida. ¿Y cuál era acá la diferencia? La diferencia era, ustedes van a aprender a juntar su comida día a día, y ustedes tienen que aprender también a confiar en Dios, que es un trabajo que uno tiene que hacer, por más que uno tiene que preocuparse por sí mismo. O sea, la esclavitud a un ser humano es, yo lo sirvo a él me retribuye con comida. Podemos llegar a decir que la esclavitud a Dios es servirlo a Dios y que Él me dé la posibilidad de que yo por mis propios métodos recoja y prepare mi comida. Que no era la situación en el desierto. Era un poco, no. Tenían que salir a cosecharlo. No era que les caía cada uno en su tienda. No salían a la entrada de la tienda y cosechaban. Sí. El man. Y la grande problema, como trae acá también, que todo el día había el man, pero no se sabe lo que va a ser mañana. Claro, eso es también parte de la creencia, de la construcción de la creencia del pueblo, que hay que confiar en Dios día a día. Yom Yom y Abia Omer, como decía el pasuk también. Cada día es un día nuevo. La Gemara trae una persona que tiene lo que comer hoy y dice que voy a comer mañana. Elohim Mikatnei Emuná, son personas que tienen falta de creencia en Dios. Porque si hoy tienes, ¿por qué no te crees que mañana también va a tener? Si Dios te bajó la comida hoy, sí, ¿por qué no va a bajar mañana también? Y eso hay que aprender del man. Y más una vez, el man no es una situación ideal para todas las épocas, para todas las comunidades. Hoy en día no vivimos como el man, pero el man es un punto inicial de creencia continua para poder fortalecer nuestra creencia, que a pesar que trabajamos, a pesar que hacemos esfuerzos, al final de las cuentas la comida va a venir con la bendición de Dios. Como el propio Irmiyahu trajo también, cuando el pueblo vio que no estaba estudiando Torah, dejaron área interesante también, que hay una orden de Dios de poner un poco que se quedó del man junto a la Aarón, junto a la arca sagrada, para que sea de memoria para el pueblo de Israel. ¿Cuándo fue de memoria? Irmiyahu, cuando el pueblo de Israel empezó a no estudiar Torah, dijo, ¿por qué no estudian? Diciendo, porque si vamos a estudiar Torah, ¿quién va a trabajar? Dijeron, pero no, acá está el man, ¿te recuerdan? Así se puede vivir. Si Dios quiere que vivan, van a vivir sin trabajar también. Pero cada uno obviamente en su nivel. Hay épocas distintas, hay maneras distintas. Pero no, hay que trabajar, pero entender que el trabajo es una bendición de Dios. Ahí está, Nahon. Una vez escuché también que, por ejemplo, ¿por qué hacemos kiddush, ¿no es cierto?, en Shabbat o en las fiestas, con jugo de uva, con vino? Entonces una explicación que escuché, porque es un producto en conjunto con la bendición de Dios a través del mundo que creó, los árboles que hay, las lluvias y lo que crece, y lo que nosotros transformamos, lo que nosotros trabajamos. O sea, agarramos esas uvas y las transformamos en vino, lo transformamos en jugo. Entonces, en algo que yo veo que hubo bendición de Dios, un fruto creció y hubo el trabajo del hombre, ahí puedo santificar el tiempo. Cuando hice eso en conjunto, que sería como también algo un poco parecido a esto, que tenían que cosechar el man y a través de eso mostrar su fe. Nosotros tal vez cosechamos las uvas, las transformamos en algo que sobre eso podemos bendecir, y también a través de eso nosotros mostramos nuestra fe. Bezrat Hashem, que podemos ser confiantes, creyentes en Dios, cada uno en su nivel. Como dice Michtav Meliah, Rav Desser ya hablaba que el nivel de confianza en Dios que cada uno es obligado a sentir es de acuerdo con su nivel espiritual. El pueblo de Israel que estaban a salir del Egipto tenían un nivel muy alto y por eso podían confiar, Dios esperaba de ellos que confíen en Dios 100%, que va a caer el man todos los días. Nosotros tenemos un nivel un poco más bajo, tenemos que trabajar para poder acrecentar la creencia que nuestro trabajo va a traer nuestra bendición también. Bezrat Hashem, que tenemos bendiciones, man para todos, comida para todos, abundancia, Bezrat Hashem, y trabajo. Shabbat Shalom.